Xiomara Guevara, ingeniera electricista de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, directora general del uso racional y eficiente de la energía del Ministerio del Poder para la Energía Eléctrica, quien la mañana de hoy nos presentará el tema optimización del consumo de energía para ofrecer un servicio o fabricar un producto energéticamente eficiente. Exploración de políticas públicas orientadas a promover el uso racional y eficiente de la energía eléctrica. Buenos días. Bueno, ante todo agradecida por la invitación de formar parte de este importante foro denominado Metrología y Acreditación, herramientas para la sustentabilidad. Cuando me llegó la invitación, me llamó mucho la atención, me captó mucho la atención el tema o la palabra sustentabilidad, porque cuando buscamos su concepción vemos que la sustentabilidad está relacionada con la capacidad de una sociedad de hacer un uso eficiente o un uso racional de un recurso. Y efectivamente, desde el ámbito de competencia, yo vengo del Ministerio de Energía Eléctrica, con el tema del uso racional y eficiente de la energía, enseguida se vinculan las dos áreas. Entonces, es por eso que el día de hoy quise relacionar el rol de la metrología en la eficiencia energética. Entonces, bueno, desde el Ministerio de Energía Eléctrica, la eficiencia energética nosotros la concebimos en dos grandes líneas de acción. Uno es el uso racional de la energía, que tiene que ver con todas las medidas, todas las acciones que tomamos en cuanto a modificar los patrones de consumo, todo lo que tiene que ver con la conciencia, la formación, la capacitación. Y la otra línea de acción es el uso eficiente de la energía, que tiene que ver con el equipamiento, la tecnología. Pero en ambas líneas de acción nosotros hemos ejecutado diversas políticas públicas, de las cuales quiero resaltar tres el día de hoy. La primera es auditorías energéticas, la segunda, regulaciones técnicas, y la tercera, indicadores de eficiencia energética. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en común en estas tres políticas públicas? Ahora sí. ¿Qué tenemos en común en estas tres políticas públicas? Que la metrología es transversal a todas ellas. ¿Por qué? Porque la medición es la que me va a proporcionar la información para yo saber si la tengo que formular, si la tengo que aplicar, si tengo que hacer un proceso de mejora continua para sostenerlo o simplemente tengo que modificarlo. Pero solamente con la medición es que yo voy a tener esa información. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a desarrollar la ponencia? Vamos a ver cada una de estas políticas, cómo está incluida, cómo está inmersa la metrología en esa aplicación de la política y un ejemplo práctico y cotidiano que nosotros tenemos desde el Ministerio de Energía Eléctrica. Entonces, la primera, auditorías energéticas. ¿Qué son las auditorías energéticas? Nosotros lo que hacemos en la auditoría es un estudio de una edificación y vemos cómo se comporta la energía eléctrica dentro de esa edificación, cómo es el consumo dentro de esa edificación. ¿Cómo lo hacemos? Con un protocolo de medición de parámetros eléctricos. Por ejemplo, nosotros medimos los niveles de iluminación con unos equipos llamados luxómetros. Medimos, por ejemplo, la calidad de energía de la edificación con unos equipos llamados analizadores de red, donde yo lo coloco con un tablero de interés y veo cuáles son los parámetros de voltaje, corriente, factor de potencia, distorsión armónica y todos los parámetros que a mí me interesa medir en esa edificación. También hago termografía en unos tableros para saber sin contacto cómo es el perfil de temperatura para detectar puntos calientes o algunas desviaciones en ese tablero que tengo al lado. Entonces, fíjense que allí la medición es sumamente importante, porque si yo no tengo una medición precisa y confiable, yo no puedo hacer un diagnóstico efectivo. Es como el médico, si yo no hago los exámenes adecuados, yo no voy a detectar cuál es el problema. Y si no detecto el problema, no puedo aplicar la solución correcta. Entonces, aquí la metodología es sumamente importante para la medición de esos parámetros. Por ejemplo, dentro de todos esos parámetros, uno de los parámetros que más me importa es el factor de potencia. El factor de potencia, si yo no lo mido adecuadamente, yo voy a tener ciertas consecuencias, como por ejemplo, sanciones por factor de potencia, voy a tener sobrecalentamiento de los conductores, sobrecargas de líneas, caídas de tensión, pérdida de energía, y todo esto, ¿en qué se traduce? En una reducción de la vida útil del equipo. Entonces, fíjense lo importante que es para nosotros, en el marco de una auditoría energética,
medir efectivamente el parámetro del factor de potencia. Y no solamente la medición de parámetros técnicos con un equipo de medición, sino también el monitoreo energético es fundamental. Porque, por ejemplo, yo puedo hacer un plan de acción que nosotros en el Ministerio de Energía Eléctrica llamamos Plan de Uso Racional y Eficiente de la Energía. Por sus siglas le llamamos PLUE. Para yo activar el plan, yo tengo que hacer efectivamente las mediciones, pero tengo que aplicar un monitoreo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos lo que llamamos un censo de carga, que es un inventario de todos los equipos que están conectados en el edificio. En esos equipos yo veo los datos de placa, veo cuáles son sus características de consumo, y una vez que yo tengo esas características de consumo, yo puedo agruparlas por sistema. Entonces tengo aquí todos los equipos del aire acondicionado, de los sistemas de motores, de refrigeración. ¿Para qué? Para yo detectar cuáles son los sistemas de mayor consumo y en ese plan de acción yo priorizar las medidas en esos sistemas donde yo voy a tener mayor impacto. Entonces fíjense que en el marco de las auditorías energéticas son importantes esos dos aspectos: la medición de los parámetros y el monitoreo energético. La otra política pública es la regulación técnica. ¿Qué hacemos con las regulaciones técnicas? Nosotros, por la Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía, tenemos la competencia de generar un proceso de certificación. ¿Para qué? Para establecer estándares mínimos de desempeño energético e incluso un programa de etiquetado de eficiencia energética. Entonces allí se ven inmersos varios procesos de la metodología y de la acreditación que para nosotros son sumamente importantes. Como por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos que verificar el cumplimiento de protocolos de evaluación de la conformidad, tenemos que evaluar las capacidades de calibración y trazabilidad de todos los organismos que están inmersos en ese proceso de certificación, tenemos que impulsar una red de laboratorios, pero no solamente laboratorios que puedan elaborar los métodos de ensayo, sino que estén debidamente acreditados para poder ejecutar estos ensayos respectivos. Entonces fíjense que en todos estos procesos es lo que me va a garantizar a mí una medición adecuada, desde el punto de vista de todas las ramas: medición legal, medición científica, medición industrial. Entonces, ¿cómo lo hemos venido aplicando en el Ministerio de Energía Eléctrica? Por ejemplo, nosotros tenemos un programa de etiquetado de eficiencia energética. Allí, así como en las auditorías energéticas, nosotros tuvimos que hacer un monitoreo para ver, bueno, por dónde iniciamos ese plan de normalización. Nosotros primero evaluamos cómo estaba discriminado o caracterizado el consumo de energía eléctrica nacional. Nosotros tenemos varios sectores: el sector residencial, el sector oficial, el sector comercial y el sector industrial. Una vez que tenemos identificados esos cuatro sectores, vimos cuál fue el sector de mayor consumo. Nos dimos cuenta que el consumo residencial representa el 69% del total de energía facturada a nivel nacional. Entonces, si este es el sector de mayor consumo, ¿por dónde vamos a iniciar el programa de normalización? Por los electrodomésticos, para tener un mayor impacto en la política pública. Entonces dijimos, bueno, sabemos que es el sector residencial. Ahora, ¿qué equipos normamos? Ayer hicimos el estudio y vimos cuáles dentro del sector residencial son los equipos que más consumen. Nos dimos cuenta que son cuatro los de mayor consumo: refrigeración, iluminación, climatización y los equipos de cocción eléctrica. Es allí cuando, con el apoyo de Cercamer, iniciamos ese proceso de normalización de electrodomésticos, priorizando con estos cuatro equipos. Y con estos cuatro sistemas logramos que el plan de normalización incidiera en el 70.5% del consumo del sector residencial. Entonces, fíjense lo importante de medir, de un monitoreo, para yo poder establecer un plan de acción, una aplicación de una política pública. Otra de las aplicaciones que hemos tenido en el Ministerio de Energía Eléctrica es el reglamento técnico de la Paralela, ese que ha pasado por consulta pública recientemente, está próximo a publicarse. ¿Y qué se busca con él? Se busca la verificación del desempeño y seguridad eléctrica, fotométrica, mecánica y ambiental, y así como los métodos de ensayo de las lámparas LED con módulo integrado. Entonces, en el marco de la aplicación de este reglamento técnico, nosotros desde el Ministerio de Energía Eléctrica tenemos una empresa que está adscrita y se llama de Iluminación. Allí tenemos un laboratorio de luminiscencia que actualmente está pasando por un proceso para optar a la acreditación. Allí nosotros garantizaríamos a nivel nacional la capacidad de poder elaborar esos métodos de ensayo
y como bien lo dijo nuestra compañera Pei, poder brindarle esa confiabilidad al usuario de que están verificados esos estándares de eficiencia energética para el usuario del pueblo nacional, de ese sector residencial que va a hacer compra de esos bombillos LED. Entonces, bueno, la tercera política pública era los indicadores de eficiencia energética. Sabemos que los indicadores son un instrumento de análisis y control que nos da información. ¿Y qué nos dice? Nos permite desarrollar una estrategia. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo sustentable y sostenible. ¿Por qué razón? Primero, porque me permite optimizar el consumo energético. Yo con la evaluación de un indicador, pues me puedo, con un proceso de mejora continua, adecuar ese plan de acción. Evalúa el impacto de la implementación de esa política. Y finalmente, me permite monitorear ese impacto ambiental. ¿Cómo lo evalúo? Con el monitoreo de las emisiones de gases de efecto invernadero o, en nuestro caso, las emisiones de CO2 asociadas a ese consumo energético. Entonces, por ejemplo, desde el Ministerio de Energía Eléctrica, ¿qué indicadores llevamos nosotros? En todas nuestras políticas públicas llevamos diferentes indicadores. Uno es el impacto en demanda, en megavatios, y otro el impacto en consumo, cuánto voy a disminuir con la aplicación de esa política. Entonces, estos dos son impactos energéticos. Tenemos un impacto económico, que es la cantidad de barriles equivalentes al petróleo que yo ahorro o que no invierto en una generación termoeléctrica, sino que me sirve el país para exportarlo. Tiene un impacto ambiental, como les comenté, bueno, si yo disminuyo el consumo de energía eléctrica con la aplicación de esa política, ¿cuántas toneladas de CO2 voy a dejar de emitir al ambiente? Y el impacto social, que son las familias beneficiadas por la aplicación de esa política. Entonces, fíjense que efectivamente, alineado con el lema de este foro, de Medimos hoy para un mañana sostenible, nosotros tomamos en consideración varios ámbitos: el ámbito social, el ámbito ambiental, la parte económica, y todo esto es lo que convierte nuestro monitoreo energético en una política sostenible. ¿Y por qué sostenible? Porque tal como lo definió la ONU en 1987, nosotros buscamos satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. Entonces, fíjense, estos indicadores, efectivamente, ¿cuál es la importancia de la metodología? Me ayudan en ese plan de acción de tomar decisiones acertadas. Les traigo este ejemplo que fue muy llamativo para nosotros. Nosotros estábamos haciendo una auditoría energética de un hotel aquí en Caracas, específicamente de la Caracas, en el 2009. Nosotros cuando hablamos de un hotel, nosotros pensamos, bueno, el consumo tiene que ir relacionado con las habitaciones. Si yo alquilo más habitaciones, el consumo va a aumentar. Si yo alquilo menos habitaciones, el consumo va a disminuir. Es lo que la lógica me dice. Cuando nosotros hicimos el diagrama XY de la cantidad de habitaciones ocupadas, o el consumo diario, por la cantidad de habitaciones días ocupadas, yo tengo todos estos puntos. Estos puntos eran valores mensuales. Cuando yo hago el indicador, la validación del indicador, ¿cómo yo lo valido? La misma herramienta, nosotros lo hicimos en Excel, nos da un valor de correlación lineal que nos dice que el R cuadrado es 0.5. Y la literatura nos dice que para que un indicador sea válido, tiene que ser mayor a 0.75. ¿Qué nos digo este monitoreo? Oye, aquí está menor a 0.75. Quiere decir que las habitaciones ocupadas no tenían nada que ver con el consumo. Es decir, que ahí, independientemente de que yo alquilara menos habitaciones o más habitaciones, el consumo no se iba a ver afectado. Allí nosotros nos sorprendió porque cuando nosotros vamos a aplicar un plan para disminuir el consumo en ese hotel, no son las medidas que apliquemos en las habitaciones lo que me va a dar el resultado. Cuando empezamos a hacer los análisis nos dimos cuenta que la característica de ese hotel es que el hotel, ¿cómo llamarlo?, administrativo, o sea, su mayor consumo era la sala de conferencia y los restaurantes, porque está ubicado en el centro de Caracas, tiene alianza con el sector público. Entonces su consumo mayor no eran las habitaciones, eran las áreas comunes, las áreas de conferencia, el gran salón. No sé si muchos de ustedes lo habrán conocido, que el consumo era bastante alto. Entonces, si yo no hacía este monitoreo, esta medición a través de esos indicadores, a lo mejor los recursos
que son limitados, lo hubiese implementado mejorando el sistema de climatización de las habitaciones, mejorando el control del encendido y apagado de las habitaciones, y no iba a ver eso reflejado en el consumo. Entonces, fíjense lo importante de nosotros monitorear el consumo a través de una medición, bien sea con un equipo, bien sea con un indicador, pero allí eso es lo que me va a dar a mí la efectividad en la aplicación o la formulación de una política pública. Entonces, fíjense, ya para ir cerrando, la eficiencia energética y la metodología son dos temas estrechamente ligados. ¿Por qué? Porque todas las políticas públicas en la materia serán efectivas si están basadas en mediciones precisas. Y esta efectividad es lo que va a mejorar mi calidad de vida, es lo que va a resaltar el lema de este foro, que es medimos hoy pero mañana sostenible. Y esta sostenibilidad es medir esa política en todos esos ámbitos, económico, social, energético, político, y todo el proceso de mejora continua o evaluación de impacto es lo que nos va a permitir a nosotros tomar las estrategias acertadas. Y como nosotros dentro del gobierno bolivariano estamos para generar esas políticas públicas que le den a ustedes el mayor beneficio posible, la metodología no puede estar alejada de todas estas políticas. Y así aplicaremos lo que en una oportunidad vi en internet, que esa frase me quedó grabada, y es que en Venezuela somos calidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias.